Quisiera hacer algo en esta mañana. La Biblia en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12 en adelante, nos narra una historia, la cual hemos leído, conocemos, pero la cual no lo va a ver en pantalla, no se preocupe, no quiero ni que salga en pantalla, quiero que usted escuche y ponga atención. La cual nos hace entender muchas veces, nos hace y nos muestra en nuestras vidas que muchas veces el Señor está pendiente, el Señor ama a su iglesia. El Señor no me va a amar a mí más que a usted, ni lo va a amar más a usted que a mí. No va a amar más al pastor que a la iglesia, que el pastor pastorea. Por eso siempre digo que ser pastor es una gran responsabilidad. Le voy a leer algo. Dice la palabra del Señor que Jehová envió a Natán. ¿Quién lo envió? Jehová. Entonces el profeta no fue por su propio deseo ni por su propio corazón a hablar, mejor usemos la palabra correcta, a confrontar al rey de Israel, a confrontar a David, porque David había pecado. Todos conocen lo que había hecho el siervo. Dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice la Biblia en el verso número 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor. ¿Qué le dio? La casa de su señor. Y las mujeres de tu señora en tu seno. Además, te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El profeta Natán tenía una orden dada por Dios de ir a confrontar al rey de Israel, al rey, a David. Y no le iba a llevar buenas noticias, le iba a llevar malas noticias. Leemos esa historia así como que no tiene importancia, pero póngase en la piel del profeta. Póngase por un momento en la piel de un Moisés que tuvo que confrontar a Faraón. Póngase en la piel de una persona común y corriente que sea enviada a confrontar a una persona de autoridad que con una decisión de su corazón puede definir quién vive y quién muere. Este hombre fue delante de David a decirle que Jehová le estaba diciendo que había pecado. Todos conocemos la historia. Había mandado a Urías el Eteo, lo había puesto, creo que fue delante de los amonitas, lo había mandado a matar, prácticamente poniendo en la primera fila de batalla, en la primera fila, porque quería desaparecerlo del mapa para quedarse con aquella mujer que él amaba, con aquella mujer llamada Betsabé. Y todos conocemos la historia. Pero la furia del Señor se encendió contra David. Y conocemos la historia. Terminó quitándole ese hijo. Terminó arrancándoselo. Terminó confrontándolo. Y David reconoció que había pecado. ¿Por qué yo le traigo esta historia en esta mañana? Porque muchas veces nosotros pecamos, iglesia. Muchas veces hacemos cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Y pensamos que estamos bien. Y estamos dirigiendo. Y estamos liderando. Y estamos llevando la casa hacia adelante. Y pensamos que todo lo que hacemos estamos bien. Y que nuestro deseo siempre va a ser hacer las cosas bien. Pero muchas veces hacemos las cosas
pensando más en lo que pensamos y no en lo que debemos hacer, y cometemos fallos. ¿Por qué yo le traigo esta historia? Porque yo hoy, en esta mañana, me acerco a usted, al corazón de usted, y a aquellos que están conectados también en esta mañana, que quizás hay alguno viéndole, quizás no lo esté viendo, pero lo pueda ver después por diferido. Pero si alguien se lo pudiera hacer llegar, sería bueno, porque yo hoy, en esta mañana, al igual que David, yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, y yo quiero públicamente pedirle perdón, no solo a la iglesia, a los que están a través de las redes también, no solo a ti. Yo lo hago personalmente, aunque estamos hoy todos unidos aquí, pero yo sé que muchas veces ha costado crecer, ha costado avanzar, ha costado proseguir, y siempre hay un motivo, siempre hay una respuesta para todo. Y hoy le pido perdón públicamente a todas las personas por las cuales quizá no Dios, el hombre que está en mí, por las cuales quizá el hombre que está en mí, gracias, por las cuales quizás el hombre que está en mí la dañó en algún momento con alguna palabra, algún gesto, alguna acción, alguna posición, que quizás haya ocasionado esto en el corazón de aquellos que hoy no están aquí con nosotros, porque se dañaron, porque yo como hombre los dañé. No justifico, no estoy tratando de justificar la palabra. No puedo cambiar la palabra. No estoy tratando de justificar la palabra, porque la palabra no la podemos justificar, la palabra es como es. Y si no nos conviene o no la entendemos, tenemos un problema con el Señor, no con el pastor. No trato de justificar la palabra porque no puedo. Tampoco trato de justificarme a mí porque tampoco puedo. Pero sí expongo mi falta, sí expongo públicamente lo que yo haya hecho, dicho, que no le haya agradado a Dios. Y yo hoy le pido perdón a usted. Le pido perdón a todos los que no están hoy aquí, porque yo no le echo la culpa a nadie. Escuche bien, no le echo la culpa a nadie, porque yo sé que he sido yo. Yo reconozco hoy delante de usted, delante de los que están hoy conectados, delante de Dios, que he sido yo. No ha sido la pastora, no ha sido Ani, no ha sido Rosa, no ha sido ninguno de ustedes, he sido yo. Y le voy a descubrir algo. ¿Sabes por qué he sido yo? Porque así me lo ha dicho el Señor. Porque así me lo ha mostrado el Señor. Por años nos preguntamos por qué. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el error? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos hacer? ¿Por qué? Yo nunca quise revelarle a usted esta verdad. Que cada vez que nos preguntamos, la respuesta me subía al corazón. Y no venía de un libro o una carta, venía directamente del Señor, que me revelaba, que me mostraba que el problema no estaba allí, el problema estaba aquí, o está aquí. ¿Qué podemos hacer? Orar por mí, pedirle a Dios que me ayude, pedirle a Dios que me enseñe, pedirle a Dios que me moldee, que me muestre y que me ayude a seguir hacia adelante. Gracias, sí. Gracias. Pero hoy yo le pido perdón a todas las personas que dañé. No digo dañamos, que dañé, que humillé, que golpeé. No hablo de la palabra, hablo de lo que yo hice o dije. De todas mis acciones, mis facciones y todo aquello que haya influido para que hoy esas personas no estén en la casa del Señor. Y le pido perdón a mi Dios públicamente para que me perdone y me dé una nueva oportunidad. Amén. Ahora vamos a entrar en la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con usted
algo que yo lo que iba a predicar hoy era esto, pero temía predicarlo. Y preparé esta palabra y le pedí al Señor que me ayudara a preparar esta palabra, pero no sin antes, nunca pude dejar a un lado, nunca pude pasar la copa de no traer esto delante de usted. El Señor me dijo, te voy a permitir que prediques la palabra, pero no te voy a permitir que dejes de hacer lo otro. Y yo creo que Dios nos puede restaurar y nos puede cambiar. David falló, pero me llamó la atención. Dice la Biblia que cuando el hijo de David murió, antes de morir, cuando estaba enfermo, David ayunó y se acostó en la tierra, boca abajo, durmió ahí en la tierra, orándole al Señor para que el hijo viviera, pero el hijo no pudo vivir porque Dios había determinado que el hijo muriera. Cuando el hijo murió, los siervos de David no se quisieron acercar a él porque le decían, cuando el niño estaba vivo y él estaba sin comer, ayunando y en la tierra allí, no había quien se le acercaba porque decía cosas que no nos gustaban escuchar. Imagínate ahora que el niño ha muerto, ¿quién se le va a acercar? Y David escuchó, vio, instruyó de que algo sucedía y vio en la cara de su siervo la respuesta y dijo, ¿qué pasó? ¿El niño murió? Sí, el niño ha muerto. Y David se levantó, dice la Biblia, se vistió, se lavó la cara y ¿saben qué hizo? Entró al templo y adoró. Así como Job cuando perdió a sus hijos, entró al templo y adoró. Y eso tocó mi corazón, porque David entendió que sí había fallado, pero le continuaba a seguir sirviéndole al Señor. Ese fue el final de aquel hombre que tenía un corazón acorde al corazón de Dios. Instruidos en el temor a Jehová. Así se titula la palabra de esta mañana. Instruidos en el temor a Jehová. Usted ha llorado hoy más que yo, porque yo sé que usted nos ama. Yo sé que usted nos ama al igual que nosotros los amamos a ustedes. Vamos a ponernos en pies, vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Y antes de comenzar a leer esta palabra, quiero agradecer. El viernes en la noche tuvimos aquí un tiempo hermoso, las damas se reunieron y tuvieron un tiempo hermoso, instrumento de honra, fue el título. Y la hermana Ani, la hermana Angeli, la pastora, la hermana Rosa, las líderes de este ministerio hicieron tremendo trabajo. Fue de gran bendición, pudieron ministrar la palabra poderosamente, pudieron llegar al corazón de las que estaban y todo se organizó y todo se hizo, todo tenía un olor a reino hermoso, extraordinario. Las damas que estuvieron pueden dar fe de esto y fue tremendo tiempo. Gracias por el esfuerzo y que Dios las siga usando y les dé inteligencia, sabiduría para que puedan cada vez que preparen algo hacerlo con más excelencia. Mandé las fotos para Cuba y me han escrito, aquello parecía un restaurante de lujo, aquello parecía un salón de gloria, de honra. Qué hermoso todo, pastor, qué bendición, hermano, qué bendición. Por eso las felicito a todas, porque sin ustedes y cada uno de ustedes no hubiera sido posible nada de esto. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, le dijo David. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti, o faltará a ti varón en el trono de Israel. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana a entenderla y a traerla a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la palabra del Señor y en la presencia también. Instruidos
en el temor a Jehová. Amado, instruir a nuestros hijos. Hoy voy a hablar mucho de los hijos, de los niños que están aquí, de los padres que están aquí, de los que estamos aquí. Instruir a nuestros hijos en el temor es nuestro principal legado para ellos. Es nuestra principal dádiva para ellos. Es la gran herencia que ellos van a recibir para que puedan usar, no en el día de mañana, sino siempre a lo largo de sus vidas. Ahora, la palabra del Señor nos enseña, instruidos en el temor a Jehová. ¿Por qué en el temor? Porque el temor no se basa en el miedo. El temor se basa en el respeto. El respeto, cuando es aplicado, produce obediencia. Y la obediencia, cuando es modelada en nuestras vidas, traerá siempre bendición. Por eso debemos que entender que porque la Biblia nos dice, porque el temor a Jehová es el principio a la sabiduría. El temor a Jehová. El hombre que no cree, el hombre no creyente, asocia el temor al miedo. Asocia el temor a la muerte eterna, asocia el temor al juicio de Dios. Pero el hombre creyente es diferente. El hombre creyente asocia el temor a la reverencia, a la gratitud y al respeto a Dios. ¿Por qué te digo esto en esta mañana? Por ejemplo, la palabra del Señor no lo va a ver en pantalla, pero en la carta a los Hebreos, el Señor nos dice a través de este siervo, así que nosotros que vamos a recibir un reino inconmovible, tengamos, esto está en Hebreos 12, tengamos gratitud y apoyados en esta gratitud, sirvámosles al Señor con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque como sabemos que vamos a ser herederos de algo grande, maravilloso, poderoso, entonces eso va a hacer que nosotros como agradecimiento le sirvamos al Señor con temor y reverencia. Yo creo que ese versículo lo explica de una forma clara. Pero Salmos capítulo 25, verso 12 dice, y ese sí lo va a ver en pantalla, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. Por eso es muy importante enseñarle a nuestros hijos sobre el temor de Dios. Porque cuando nosotros le enseñamos el temor a Dios, ellos temerán fallarle al Señor. Ellos andarán en obediencia delante del Señor. Y el Señor entonces les va a mostrar a nuestros hijos el camino que ellos deben escoger. Ahí lo dice, claro. No deja de lugar para dudas. La gran mayoría de los padres crían a sus hijos preparándolos para el mañana. La gran mayoría de los padres crían a sus hijos preparando para lo que van a vivir. Porque los empujan, los motivan a estudiar, a crecer, a posicionarse en este mundo. Y todo eso está bien, todo eso está bien. Pero no está completo si olvidan que lo que más importa en la vida de nuestros hijos es los principios que esos hijos nuestros, esos hijos que están a nuestro lado, de los cuales somos responsables por crecer y presentárselos al Señor. Los principios, los decretos que van a abundar en el corazón de ellos son los que los van a posicionar verdaderamente, los que los van a hacer como verdaderas lumbreras en medio de tanta tiniebla, los que los van a hacer brillar en medio de tanta oscuridad. Eso que nosotros vamos a sembrar, ese reino que vamos a meter dentro de ellos, es lo que los va a ayudar a ellos a crecer. Pero ¿cuál es la mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo? ¿Cuál es? Porque acabamos de leer un verso donde ya el siervo de Dios en sus últimos días de vida llama a su hijo, a Salomón. Y quiero decirle, ese fue su segundo hijo allí, el cual el Señor le permitió tener. Porque el primero se lo arrancó Dios por la desobediencia. Y cuando hace apariencia Salomón en la vida de David, dice la palabra del Señor que Jehová amó a Salomón. Y también era fruto de aquella mujer. Pero el nombre Salomón, el nombre David, tienen significados. Por ejemplo, cuando Salomón nació, el Señor le entregó un nombre a David para que se lo pusiera. El nombre que le entregó a Salomón era Jedidías. Jedidías quiere decir amado del Señor.
El nombre David en hebreo, su significado quiere decir amado. Y el nombre Salomón quiere decir pacífico. El Señor le había entregado a David el nombre y quizás no lo podemos conocer, pero muchos estudios dicen que quizás a Salomón lo llamaron Jedidías. No podemos asegurar esto, pero fue el nombre que el Señor, amado del Señor, Jehová amó a Salomón. Y Salomón, aquel niño que se crió al lado del padre, estaba en este momento delante de su padre, delante del rey de Israel, porque el rey de Israel en ese momento lo estaba comisionando para que se subiera al trono de Israel, porque ya él iba a entregar su vida, iba a partir a la presencia del Señor. David era un hombre inteligente, de eso no nos queda duda. David era un hombre sabio. David era un hombre con mucha experiencia, porque si no, no hubiera llegado, no hubiera podido gobernar tantos años sobre Israel y sobre Judá. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, Dios lo puso sobre el trono. Y no es que Dios usó su inteligencia, Dios le dio, Dios lo capacitó, Dios lo empoderó. Porque Dios nos añade cuando nosotros le comenzamos a servir. Y crea en nosotros algo muy diferente a lo que antes nosotros le podíamos entregar al Señor. Y como buen padre, yo estoy seguro, al igual que usted, que David quería lo mejor para su hijo. Como buen padre, yo estoy seguro que David deseaba que su hijo fuera mejor, llegara más lejos, tuviera más poder, más sabiduría, más reino que él. Yo estoy seguro que el corazón de David no era un corazón pretencioso, no era un corazón orgulloso. Él lo demostraba cuando ofrendaba, cuando diezmaba, cuando venía a darle la honra. Decía, lejos esté yo de pecar contra Jehová. Cuando tenía que dar, dice la palabra del Señor que cuando comenzaron, dice que Él dio no solo de todo lo que tenía en el reino, sino que de su tesoro personal también Dios. Era un hombre que vivía para Dios. Cuando le fue a construir al Señor, le dijo, ¿cómo yo voy a vivir en un palacio y mi Dios va a seguir viviendo en el desierto, en los cedros, en los robles, entre los árboles? No, vamos a construirle casa a Jehová. Para Él Dios estaba primero. Por eso, como padre, yo estoy seguro que él quería lo mejor para su hijo. Él podía, en sus últimos momentos de vida, hablarle a su hijo de cualquier cosa. Él podía decirle, te voy a dar tácticas de guerra, te voy a decir cuáles son los amigos del reino, te puedo enseñar quiénes son los enemigos, fíjate de este, no te fíes de aquel otro. Él podía enseñarle todas esas cosas a su hijo, pero él no le llegó. Porque yo creo que una persona cuando está en su lecho de muerte, en sus últimos momentos, trata de escoger lo mejor, trata de en ese momento rodearse de las personas que más ama, trata de en ese momento dar sus mejores palabras, sus mejores consejos. ¿Y cuáles fueron los consejos del siervo de Dios al hijo amado? No fueron consejos financieros, no fueron consejos de estrategias de guerra, no fueron cosas como esta. La palabra nos enseña que los consejos de él fueron acerca de su caminar futuro delante del Señor. Y le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo sigo el camino de todos los hombres. Todos vamos a morir físicamente. Pero vivir eternamente es una decisión ya de nosotros cuando aceptamos al Señor. Pero él dijo, yo como mortal, porque David era mortal igual que tú y yo. Yo como mortal sigo el camino, heredo la muerte física como todos los hombres en la tierra. Pero le da un consejo a su hijo y le dice, pero tú esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. Esas dos palabras se las dijo para comenzar este verso. Cuando nosotros leemos la palabra, y no lo va a ver en pantalla, en el libro de Josué, cuando nosotros leemos la palabra, bueno, leemos como el Señor en el verso 6, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En el verso 7 le vuelve a repetir, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero en el verso 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, preparar a nuestros hijos. Este era un consejo, esta era una palabra, escuche bien. Esta era una palabra que continuamente los hombres cercanos a Dios le entregaban a sus hijos. Esfuérzate y sé valiente. Mira, preparar a nuestros hijos incluye enseñarles carácter. Preparar a nuestros hijos incluye enseñarles a levantarse cuando caen.
Preparar a nuestros hijos incluye enseñarles a esforzarse cuando creen que no van a dar o que no les va a dar la fuerza. Preparar a nuestros hijos incluye que no claudiquen cuando estén delante de situaciones difíciles. Preparar a nuestros hijos incluye no sentirse vencidos, no desanimarse. Preparar a nuestros hijos incluye enseñarles a resistir hasta el final. Preparar a nuestros hijos. Ahora, cuando David le dice a su hijo, sé hombre, no le está diciendo sé un machista, sé un orgulloso, sé un mujeriego, porque hoy la sociedad te enseña, oye, tú tienes que ser un hombre. No perdones a la mujer que se te atraviese adelante. Come bueno, come malo. No, hoy la sociedad te dice eso. Te enseña. Sí, el ser hombre hoy, lastimosamente, esa es la definición para el mundo. Ser hombre es aplastar a otro, es estar por encima de otro. No te importa quién te lleves entre las patas, pero la definición a la cual David se refería cuando le dijo, sé hombre, no era esa. Sé hombre quería decir lucha. Sé hombre quería decir persevera. Sé hombre quería decir no te dejes vencer. Confía en lo que Dios ha puesto en ti. Y el Señor, a través de David, le da el consejo que el padre le da a su hijo. Le dice, guarda, mira lo que le dice David en sus últimos momentos de vida. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos, observando sus estatutos, es decir, cumpliendo sus estatutos. No es que los mire, ¿sí? Porque observarlo es mirar, pero en este caso esa palabra observar es cumplir con ellos, es decir, guardarlos, es ponerlos de obra, en práctica en nuestras vidas. Cumple sus mandamientos, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Wow. Y al principio en el verso 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Es decir, Jehová quería bendecir a David. Le dijo, y no te faltará varón en el trono de Israel si tú haces esto. Entonces el consejo que le estaba dando David a su hijo, porque todo padre quiere que su hijo sea bendecido. No conozco uno que no lo quiera, que no lo desee. Para que fuera bendecido en el día de mañana le estaba diciendo, guarda la palabra del Señor, anda en verdad, anda en integridad, anda delante del Señor perfectamente para que Jehová te bendiga. Porque Él me lo prometió, que si así andábamos, lo iba a hacer. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Y más adelante Salomón lo reconoce cuando el Señor se le aparece en sueño. En otras palabras, David le estaba diciendo a su hijo, el Señor le estaba diciendo a David, si tus hijos guardan mis mandamientos, si tus hijos caminan en verdad, si tus hijos caminan en justicia, en integridad, en sus corazones, jamás faltará varón tuyo en el trono de Israel. Mira qué tan fácil es que Dios cuide de nosotros. Mira qué tan fácil es que Dios provea en nuestro hogar. Mira qué tan fácil es que Dios nos entregue la victoria. Porque Dios, como te dije al principio, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios le había prometido a David, si tus hijos andan así, jamás faltará un varón tuyo en el trono de Israel. Entonces, Dios iba a hacer acepción de personas en David y no en nosotros. Dios iba a bendecir a David por la justicia, por la integridad, por el buen caminar, y no va a bendecir a los que hoy se levantan en justicia, en verdad y en buen caminar delante de Dios. Dios sigue siendo Dios. No cambia. Entonces quiere decir que si nosotros andamos así delante del Señor, Dios bendice nuestras vidas, cuida de nosotros, protege nuestras vidas. Salmo 37, verso 25, usted se lo conoce. David mismo lo dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No es justo y desamparado, no, un justo que quede al desamparo, que quede fuera de la potestad de Dios, que quede fuera del alcance de la bendición de Dios. Dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ni su simiente, dicen otras versiones, que mendigue pan. Entonces andar en justicia, entonces andar en verdad, entonces andar recto delante de Dios garantiza bendición en nuestras vidas. Lo dijo el Señor y lo confirmo yo.
Salomón creció al lado de David. Salomón vio a su padre ir a la batalla. Salomón pudo ver cómo su padre amaba a su madre. Es más, en Proverbios 4:3, Salomón, que nos entregó una cantidad de proverbios hermosos, al igual que varios salmos, él dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Y dice, delicado y único con mi madre. Porque yo también fui hijo de ese hombre. Yo fui hijo de ese hombre. Y yo lo vi como él era delicado y único con mi madre. Iglesia, nuestros hijos van a imitar nuestras acciones. Si nuestros hijos nos ven agredir, ellos van a agredir. Pero si nuestros hijos nos ven amar, ellos amarán. Lo van a hacer. Si nuestros hijos nos ven gritar, ellos van a gritar. Salomón siguió los pasos de su padre. En primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, dice la palabra, anduvo en los estatutos de su padre David. ¿Por qué Dios lo bendijo? ¿Por qué Dios quiso bendecir a Salomón? ¿Por qué lo amó? Dice, porque anduvo en los estatutos de su padre David. Es decir, anduvo en los caminos de su padre. Heredó el buen caminar del padre. Heredó la misericordia del padre. Estoy hablando de David, no del Padre Celestial. Heredó el amor de su padre. Heredó el carácter de su padre. Anduvo en los estatutos, en los mandamientos de su padre. Por andar en rectitud, por andar en verdad, por andar en integridad. Y dice la palabra del Señor que por andar en esas cosas, Jehová se le apareció en sueño. Entonces esto nos habla de algo muy importante. Ay, pastor, pero a mí Dios me habla en sueños también. Hay muchas personas que ni tienen relación con Dios, ni son ni creyentes, podemos decir. Viven en la carne y se te acercan para decirte que a ellos también Dios les habla. Y yo no dudo que Dios les hable, pero yo no creo que Dios se le acerque a ellos para decirles lo que le dijo a Salomón, pero sí se les puede acercar para decirles lo que le dijo a David de parte de Natán. Es decir, no creo que Dios quiera bendecir a alguien que ande en desobediencia. Pero yo sí sé que Dios puede corregir a alguien que ande en desobediencia. Pero no, ellos se te acercan para decirte que Dios les dijo que les iba a dar, que Dios les dijo que los iba a poner, que Dios les dijo que los iba a llevar. Hermano, ¿cómo Dios te va a dar? ¿Cómo Dios te va a poner? ¿Cómo Dios te va a enviar? Si tú todavía no tienes ni una relación con el Señor, si tú todavía no conoces ni al Dios, si tú no haces nada para el Señor, si tú no le sirves a Dios, si tú vas a la iglesia y con la misma velocidad que entra, con la misma velocidad te vas, si tú no tienes interés en nada del Señor, ¿qué Dios te va a hablar ni no te va a hablar? Sí, Dios te puede corregir, pero no creo que Dios te quiera propulsionar cuando no has dado el primer paso. No creo. No he visto todavía nada así en la palabra del Señor. Pero por andar en rectitud, por andar en verdad y por andar en integridad, Dios sí te puede andar y te puede hablar. Y dice la palabra del Señor que se le acercó a Salomón en sueños. Y usted sabe la historia. Lo que le pidió y lo que le dijo que le iba a entregar. Y lo que me llama la atención es que allí en Gabaón, cuando el Señor se le apareció en sueños a Salomón, le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, que Jehová te diga, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Ese hombre podía pedir el mundo en ese momento que el Señor se lo iba a poner a sus pies. Ese hombre podía pedir lo que sea, lo que él deseaba en ese mundo. Pero no. Pidió sabiduría para poder guiar con rectitud, con sabiduría, el pueblo que el Señor le había entregado. Y el Señor en el sueño le dice, por tanto no me pediste que tu nombre fuera glorificado, por cuanto no me pediste la vida o el corazón de tus enemigos, por cuanto no me pediste riqueza, te voy a dar sabiduría, pero también encima de la sabiduría te voy a entregar, escucha bien, te voy a entregar toda la riqueza y la sabiduría que ningún rey podrá tener. Mientras tú vivas, nadie será mayor que tú. Wow. Y todo era porque Salomón andaba en el temor al Señor. Iglesia, andar en el temor de Dios trae sabiduría al corazón del hombre. Y el hombre sabio escoge su camino. El hombre sabio no mete la pata.
El hombre sabio escoge sus amigos. El hombre sabio escoge sus decisiones. El hombre sabio sabe hacia dónde va y sabe de dónde viene. Entonces la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 6 dice: y Salomón dijo, mira cómo él reconoció que Jehová había bendecido a su padre. Él lo reconoció, dice: y tú hiciste, le dijo Salomón a Jehová, gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Entonces dice: yo estoy hoy en el trono. Ese niño mañana puede decir: hoy yo soy bendecido, hoy yo estoy en este lugar, hoy yo tengo este trabajo, hoy yo soy dueño de esta compañía, hoy yo he viajado a otros países, hoy yo tengo esto, hoy yo he logrado todo esto, porque mi padre anduvo recto delante de ti. Mi padre fue una persona que tuvo corazón delante de ti, que temió fallarte a ti por cuanto anduvo recto y fue agradecido contigo. Tú lo bendeciste a él y me bendeciste a mí. Entonces andar en rectitud, en verdad, es un fruto del temor a Jehová. Como te dije al principio, el cristiano no le teme al Señor con miedo, le teme fallarle al Señor. El cristiano que es agradecido con el Señor, que tiene una vida de gratitud hacia el Señor, vive su vida agradando a Dios, porque dice: no le puedo fallar si ha sido tan bueno. ¿Cuántas veces te han acercado personas y te han dicho o te han hablado mal de alguien que te ha ayudado a ti, de alguien que te ha bendecido a ti, de alguien que te ha aportado, que cuando tú estabas solo Él se acercó, que cuando tú no tenías Él te dio, y sin embargo se ha acercado Satanás por atrás usando a uno de esos carnales para hablarle mal de esa persona que te bendice, que te cuida, que está a tu lado? Y tú por dentro, tú estás oyendo lo que aquel está diciendo, pero en tu corazón sabes lo que hay en el corazón del otro, porque cuando nadie estaba, Él estaba. Entonces, Dios nos enseña a nosotros cómo David fue bendecido. Salomón revela cómo su padre fue bendecido, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Dice: anduvo delante de Dios en verdad, justicia y con rectitud de corazón. Y te pregunto en esta mañana: ¿acaso hay mejor herencia para nuestros hijos? ¿Acaso pueden recibir a nuestros hijos algo mejor que llevarlos, crecerlos y criarlos en los caminos del Señor? ¿Acaso puede existir algo mejor que eso? Los hijos, escucha bien, los hijos que crecen bajo el temor de Jehová serán piadosos, serán justos, amarán a sus padres, amarán a sus amigos, amarán a sus enemigos también, y amarán a sus cónyuges. Nadie puede amar a su esposo. Ani hablaba sobre eso en la reunión de las mujeres. ¿Cómo voy a pedir que mi esposo me ame a mí, que mi esposa me ame a mí, si yo no amo a Dios? Si yo no tengo el temor de Dios en mi corazón, si yo no permito que mi corazón se pegue al de Dios, yo no voy a poder amar a aquellos que me aman. Porque quien no ama a Dios no va a amar a su cónyuge tampoco. Oh, no estoy hablando que estoy enamorado, que me gustan sus facciones, no estoy hablando que me gusta su cuerpo, no estoy hablando que me gusta su físico, estoy hablando del verdadero amor, el que todo lo da, el que todo lo entrega, el que conoce el corazón de Dios. Cuando tus hijos crecen bajo el temor de Jehová, van a respetar a sus padres, van a respetar a sus abuelos. Cuando sus hijos crecen bajo el temor a Jehová, van a respetar a sus maestros, van a respetar a sus vecinos. Cuando David era chiquito y había algo en la escuela que pasaba o alguna situación que pasaba, y decía algo y no tenía razón, para allá iba Nuri, y Nuri no le daba la razón nunca a David o a María. Jamás. En la casa te puedo decir una cosa, pero delante del hombre voy a demostrar y te voy a enseñar a ti que tú no tienes la razón, para que no te creas. Entonces,
cuando nuestros hijos crecen bajo el temor de Jehová, serán hombres y mujeres de bien, andarán en luz y no en tinieblas. Cuando nuestros hijos crecen bajo el temor de Jehová, apoyarán a sus padres, no serán avergonzados, no serán vagos, pues aprenderán a ser productivos. Hoy duele saber que tenemos hijos de padres cristianos que no apoyan a sus padres, que no apoyan en la casa, que no apoyan en el hogar. Parecen vagos, parecen no lumbreras. Porque no tienen en su corazón el amor de Dios. Porque quien ama a Dios es sensible, tiene empatía. Quien ama a Dios sufre como sufrió el apóstol Pablo. ¿Quién no sufre y yo no sufro? ¿Quién no enferma y yo no enfermo? Dijo el apóstol. Quien ama al Señor, quien tiene empatía por su prójimo, por su ser amado, por su amigo, hermano, no se siente bien cuando su hermano está mal. Cuando lo ve que necesita, se le acerca. ¿En qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. No va a la espalda, o se hace el bobo, se hace el que no oyó la situación. Se acerca porque no puede vivir con esa carga. Necesita, aunque sea, decir: estoy dispuesto y disponible. Porque eso lo crea el amor de Dios que reposa en ti por el temor a Jehová. Si ya Dios me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Si ya Dios me ayudó y me bendijo, ¿por qué yo no voy a bendecir? Ahora que estoy bendecido, me olvido de los que no lo están. No es esa la forma en que Dios trabaja en nosotros. Dios cambia, restaura, transforma, quita lo malo, pone lo nuevo para que nosotros seamos lumbrera, para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos de bendición para aquellos que nos necesitan. Y todo esto viene con la sabiduría que te entrega el Señor, simplemente por el temor a Jehová. Por eso instruir a nuestros hijos en el temor a Jehová es esencial para que en el día de mañana nuestros hijos sean bendecidos. Y no hablo de dinero, hablo de que tengan estabilidad, hablo de que tengan dinero, hablo de que tengan un hogar donde haya paz, hablo de que tengan paz en sus corazones, hablo de que sean hombres y mujeres que sepan hacia dónde van, hablo de personas que tengan identidad, de personas que tengan una palabra, de personas que conozcan, de personas que no vivan una falsedad, que no sean plásticos, que sean reales. Eso lo logra el Señor. Instruir a nuestros hijos no solo es una responsabilidad, sino también una asignación. Es indispensable instruirlo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9 dice: esta palabra que te voy a leer ahora, esta palabra no ha caducado nunca. Y el judío la aplica, el judío la vive y el judío la ejercita en sus hijos. La mezuzá judía, la que está en las puertas, los marcos, los lindeles de las puertas, ese objeto chiquitico que tiene dentro esta palabra de Deuteronomio capítulo 6, es la palabra que el judío, cada vez que va a salir de su casa, la toca, la besa, la toca y promete cumplirla, llevando a sus hijos esta palabra, guiándoles. Dice la palabra en Deuteronomio 6, capítulo 6 al 9, dice, verso 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hay que hablar a los hijos en la casa también. Hay que de vez en cuando decirle algo de parte del Señor. Porque ese ejercicio diario hace que en nuestros hijos, en el corazón de ellos, en la mente de ellos, se estacione, se plantee la palabra y no se evapore del corazón de ellos cuando salgan a la escuela. Es decir, cuando usted les hable, cuando usted le dice: recuerda que el Señor te está viendo, atiende, ayuda a tu padre, acuérdate, honrarás a tu padre y a tu madre, y como promesa de Dios dice: y te alargará el Señor los días de tu vida en la tierra. Entonces tú tienes que hablarle al Señor, a tus hijos del Señor. Tú tienes que hablarle a tus hijos de las promesas de Dios, del temor a Dios, de que no le falles a Dios. Cumple la palabra, sé un buen estudiante, tú eres luz. No, pero estoy cansado, sí, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente para que el Señor te bendiga. Dios no te va a regalar nada, tú tienes que lucharlo. Él va a estar contigo, te va a costar. Satanás no te lo va a hacer fácil, pero si Dios ha prometido estar contigo,
y tú eres fuerte, te esfuerzas y eres valiente, lo vas a llegar a conquistar. Esas palabras tienes que decírselas a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, cánsalos con la palabra. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando tú vas a salir, cuando el judío va a salir, se acuerda de esa palabra porque la mira, porque la ve. Yo sé que tú no eres judío, ni naciste en Israel, pero cómprate una y ponla en el carro, ponla en la puerta, ponla en el patio, ponla en la caja de herramientas, ponla en el camión. Y cada vez que tú la mires te vas a acordar de la palabra que el Señor le envió a su pueblo para que sus hijos le hablen a sus hijos. Y vas a andar como andan los hijos de Dios. Porque va a crear en tu corazón el mismo efecto que crea en el corazón del pueblo de Dios. Te va a traer a recordación la ordenanza de Dios de guiar a nuestros hijos por el camino, de hablarles continuamente por el camino. Y te va a ayudar a ti también a entrar en el camino. Créeme. Voy terminando. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Sabemos que después comenzó a casarse con mujeres extranjeras, comenzó a hacer cosas que no debía hacer y cayó. Dios no tiene favoritos, no los hay. Para Dios nadie es indispensable, no lo hay. Si tú eres bueno delante de Dios, Dios es bueno delante del mundo para contigo. Pero si tú te cansas de Dios, Dios se cansa de ti. Si tú desobedeces a Dios no le va a importar cuán bueno tú fuiste. Mira, esto no importa quién fuiste tú, qué hiciste tú, qué eras tú, sino qué eres hoy. Esto no es un título que tú lo cargas y donde quiera que tú vas lo enseñas. No. Si no lo estás activando en tu vida, si no lo vives. Pero mira, yo fui graduado, yo tengo tanto. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Dios te puede haber escogido, tú puedes ser pastor. Pero si tú no estás pastoreando, ok, tú eres un pastor llamado, pero tú no puedes decir, yo pastoreo. No, tú no puedes pastorear porque tú no estás pastoreando. Cuando tú pastoreas, tú dices, yo soy pastor activo, yo pastoreo. Tienes el llamado y ¿qué pasa? Pastor, no, pero estoy en una transición. No, pues comienza, porque Dios no te va a dar un año sabático. Ten cuidado que en ese año sabático se mete Satanás. Como muchos dicen cuando se cansan del ministerio, me voy a tomar un año sabático, un año con Dios. Y lo menos que están es con Dios, se la pasan para aquí, para allá, trabajando, afanados y se olvidan de Dios. Y al final terminan en el mundo. Y son esos testimonios que usted escucha. Dice, yo era pastor y tenía una congregación. Y Dios no te va a levantar por lo que eras, sino por lo que eres. Por dónde estás hoy, por lo que estás haciendo ahora. Y su reino fue firme en gran manera. ¿Quieres que cuando lleguen tus días, como llegó el día de David, no haya tristeza en tu corazón? ¿Quieres que cuando lleguen tus días no hayan cargas en tu corazón, que no haya pesar, que no haya tristeza, que no haya dolor en el corazón tuyo cuando mires a tus hijos? ¿Quieres? Bueno, instruye a tus hijos en el temor a Jehová. Y esto va a traer alegría a tu corazón cuando veas a tus hijos llegar a donde tú no llegaste. Cuando veas a tus hijos ser lo que tú nunca pudiste ser. Cuando veas a tus hijos crecer hasta donde tú nunca pudiste crecer. Y todo fue por poner en ellos temor a Jehová. Simplemente Dios no te está diciendo otras cosas. Dios no te está poniendo nada imposible, iglesia. Dios te estaba diciendo, háblales mi palabra, guíales en mi palabra, amonéstalos en mi palabra, diles que anden en integridad, que anden con rectitud en su corazón, que obedezcan los mandamientos, que observen los estatutos de Dios. Díselo. Te va a costar. Porque cuando tú le estás hablando a tu hijo por un oído, Satanás le va a estar hablando por el otro. Te va a costar guerra, te va a costar ayuno, te va a costar intercesión, te va a costar lucha, te va a costar sangre, te puede costar. Pero te quiero decir, instruye
al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, ¿se va a poner rebelde? Sí, se puede poner rebelde. ¿Me va a contestar? Sí. ¿Me puede alzar la voz? Sí, lo puede hacer, porque cuando el diablo se mete ahí, ya tú sabes. Pero dentro de él hay algo que en el momento que da luz, saca al diablo que está dentro de él. Y saca entonces al evangelista, saca al profeta, saca al apóstol, saca al pastor que está ahí. Pero tenía que haber metido reino, tenía que haber metido el temor de Dios primero, para que cuando el niño se aparte, algo lo traiga de regreso. ¿Me está entendiendo? Funciona así. Benditos los pastores, los padres que han tenido hijos y nunca han tenido estos problemas. Benditos, gloria a Dios, no tuvieron dolores de cabeza, no tuvieron noches de insomnio. Pero si nosotros ponemos temor de Dios en el corazón de ellos, nuestra vida va a ser más agradable, porque tenemos la esperanza de que un día cambiarán, de que un día serán diferentes, porque está Dios dentro de ellos. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, mira lo que dijo Salomón de su padre. Y él, mi padre, me enseñaba. Mi padre me decía. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón se acordaba de las enseñanzas del padre. Mi pregunta es, ¿qué mejor legado le podemos dejar nosotros? ¿Qué mejor herencia le podemos dejar nosotros a nuestros hijos? Que en el día de mañana se acuerden de nosotros. El mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos no es lo que tenemos en casa, sino lo que hemos vivido con el Señor. Lo que hemos vivido con el Señor. Para que nosotros podamos con toda autoridad, al igual que David, pararnos delante del Salomón que tenemos y decirle, si tú guardas los mandamientos, si tú caminas en rectitud, si tú andas con integridad, Jehová te va a bendecir como me ha bendecido a mí. Es decir, tu bendición no va a estar apoyada en nada material, sino solamente en andar en rectitud y en temor delante de Dios. Y vas a ver, hijo, como no te va a faltar dinero en casa, como no te va a faltar mujer buena, como no te va a faltar amigo bueno. Vas a ver, hijo, como tú tendrás para dar y no tendrás que pedir prestado. Vas a ver, hijo, como Dios te va a bendecir. De eso se trata. No nos está poniendo Dios delante de nosotros un desafío. Simplemente nos está diciendo, háblale a tus hijos de mí, que sean agradecidos conmigo para que cosechen bendición. No esperes, escucha bien, que tu hijo sea enseñado por un sistema. No esperes que tu hijo sea enseñado por una sociedad. No esperes que tu hijo sea enseñado en una escuela pública. Mira, esos sistemas son enemigos de Dios. Martín Lutero, y ahora sí termino. Cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, y bueno, después usted sabe, se fue traduciendo al español y a diferentes idiomas, Martín Lutero comenzó allí en su ciudad, en su pueblo, en su país, a hablarle a las personas, a los niños, a llevarles la palabra del Señor ya traducida. Y estamos hablando que allá por el siglo XVI, no habían escuelas. Y Martín Lutero pudo notar una cosa, que él tenía la palabra en las manos, pero ellos no tenían la cultura para entenderla, es decir, no sabían leer. Y decía, yo les llevo la palabra, pero ¿cómo la van a leer? Y entonces habló con los príncipes. Estoy hablando de Martín Lutero, fundador de la iglesia protestante prácticamente, de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Y Martín Lutero habló con los príncipes de allí de la ciudad, de allí del país, de allí del pueblo donde él vivía. Y los animó a construir escuelas para que los niños pudieran entender esas escrituras, las cuales ellos en ese momento no entendían, porque no sabían leer. Y sucedió algo. Los príncipes lo hicieron, comenzaron a construir escuelas, comenzaron a preparar edificios para que esos niños fueran instruidos, pero comenzó algo antes de él fallecer. Martín Lutero se había arrepentido de esto. Y ahora usted se preguntará, ¿por qué, pastor? Pues había notado
que de una u otra forma todo el sistema de enseñanza se había corrompido. No era lo que él pensaba que iba a ser. No era lo que él creía que iba a ser. Y este hombre llegó, aquel que había hablado con los príncipes para que construyeran escuelas, comenzó a aconsejarles a los padres que no pusieran a sus hijos en ellas, pues las consideraba peligrosas para su crecimiento espiritual. ¿No sabías esta historia, no? El deseo en el corazón fue bueno, pero cuando le entregó el deseo del corazón al mundo, el mundo distorsionó el deseo y comenzó, manipulado por el enemigo, a distorsionar la verdad, a hablar la mentira, a engañar a los niños y a amplificar más lo que le interesa al mundo, pero no lo de Dios. Y Martín Lutero notó que esto estaba pasando y comenzó a decir a los padres: ya no lleven a sus hijos a la iglesia porque el sistema del mundo está corrompido. El sistema social está corrompido. Y la verdad bíblica, aquella que yo enseño, la verdad que hoy quiero poner en el corazón de ellos, la espiritualidad de ellos está en riesgo si ellos van a esas escuelas. No estoy diciendo que tú no aprendas cosas necesarias en la escuela, pero tú no puedes entender que la escuela te va a enseñar lo que Dios te quiere enseñar. Porque el Estado y el reino de Dios no son amigos. Tú como padre tienes la responsabilidad. No esperes porque el maestro lo haga. No esperes porque un mayor lo haga. No esperes porque un alcalde lo haga. Y mucho menos un presidente. No esperes porque alguien ajeno lo haga. No tiene que ser un ajeno cuando tiene que ser alguien cercano el que lo tiene que hacer. Un padre tiene la responsabilidad de enseñarles a sus hijos el camino por el cual ellos deben andar. Un padre tiene la responsabilidad de decirles a sus hijos lo que no deben hacer, con quiénes no deben estar y a quiénes se deben juntar. Un padre tiene que enseñarle a sus hijos que la palabra de Dios los va a guiar. No solo hacia toda verdad, sino que la palabra de Dios hecha rema en la vida de ellos los va a bendecir. Josué capítulo 8 dice: no lo olvides, nunca se apartará de tu vida, de tu boca, de tu visión, de tu mundo este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás como en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué sale bien? Porque va a entrar la sabiduría a través del temor a Dios. Te saldrá bien porque vas a tomar las decisiones correctas gracias al temor a Dios. Por eso, instruir al niño en el camino es esencial para el crecimiento y la bendición de nuestros hijos. Si tú quieres dejarle una herencia de poder y de gloria a tus hijos, no estés pensando en nada material. No críes holgazanes. Que aprendan a buscarlos con la sabiduría que Dios le va a entregar. Entrégales el temor de Dios para que en el día de mañana sean los hijos que tú quieres que sean. Te amen a ti, te cuiden a ti, te ayuden a ti, te perdonen a ti, te protejan a ti. Y no solo a ti, sino a todos los que los rodean. Para que cuando las personas vengan, puedan decir: conozco a tu hijo. ¿Qué clase de hijo tienes? Cuídalo. Eso es lo que todo padre quiere escuchar de sus hijos. Claro, nos gustaría escuchar otras cosas, pero si no escuchamos esa, la obra está incompleta. ¿De qué nos vale ser efectivos en el mundo y deficientes con Dios? ¿De qué nos vale? Entonces, iglesia, instruye al niño en su camino, instrúyelo en el temor a Jehová, y vas a ver cómo tu corazón gozará de gozo, de gracia, de favor y de alegría cuando lleguen tus días. Porque vas a tener delante de ti parado a un niño, a una persona, a un hijo lleno del amor de Dios. Nunca lo olvides, lleno del amor de Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Póngate tus pies. Vamos a reprender al enemigo de esta palabra en esta mañana. Porque si algo no quiere Satanás es que tus hijos sean bendecidos. No cortes la transmisión. Porque sabemos que hay padres que están conectados también a través de Facebook. Y tienen hijos y quieren que sus hijos sean bendecidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Únete en oración en esta hora, hermano. Declaramos que esta palabra que hoy hemos recibido a través de nuestros oídos se asienta en nuestro corazón y nos permite guiar a nuestros hijos y entender el plan y el propósito tuyo para sus vidas, y que el sistema no pueda interferir en esto. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor eterno, que esta palabra que hoy recibimos, donde entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hará que nuestros hijos en el día de mañana sean los hijos que todo padre quiere, que anden bajo tus mandamientos, que anden en verdad, que anden en integridad, que anden en rectitud, para que puedan ser bendecidos, para que puedan recibir, oh Padre eterno, el socorro divino cuando ellos clamen al cielo. No se sientan desamparados nunca, sino que sientan como el Padre en todo momento estará a su lado. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús en esta hora que nuestros hijos le van a servir a Dios siempre, que tendrán temor a Jehová, tendrán temor de fallarle, y la gratitud en el corazón de ellos los va a ayudar, los va a llevar, los va a empujar a servirle al Dios de los cielos en reverencia y en amor, porque estarán tan agradecidos con el Dios que los salvó, que vivirán para ese Dios. Porque vendrán días donde sabemos que el enemigo va a intensificar su ataque, pero también cuando vengan esos días donde el enemigo va a arremeter con toda su furia, porque sabe que sus días están contados, estarán nuestros hijos parados en la brecha con la palabra que en este día le hemos sembrado en sus corazones. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo cada congregación que predica la sana doctrina. Bendigo toda persona, todo matrimonio, todo padre que en el temor a Dios guía a sus hijos hacia el camino correcto, hacia la verdad. Y bendecimos la palabra en esta mañana, creyendo que hoy somos bendecidos por ella. Gracias, Señor. A ti te damos en esta hora toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.